Bueno, un saludo cordial a todos los que nos escuchan en este hermoso día. Quiero invitarlos a la comunidad, nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí en la sede Cachipay, Cundinamarca. Queda ubicada más o menos a 3 cuadras del colegio departamental en la vereda San Pedro. Para todos los que quieran pues ubicarnos, el teléfono de contacto está aquí abajo, lo vamos a colocar. Terminó de ir el día de hoy. Bueno, me alegra mucho. Entonces, pues hoy vamos a ver un tema muy especial que es para que todos meditemos un poco con el Padre. Este es un tiempo donde usted se va a conectar con el Padre, es un tiempo donde usted se va a cuestionar, pero asimismo va a empezar a analizar su vida y empezar a verla de una forma totalmente diferente a como la veníamos viendo. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es cuál es nuestra fidelidad con el Padre. ¿Cuál es su fidelidad con el Padre? ¿Sí? ¿Ustedes tienen fidelidad con el Padre? ¿O sí? Bueno, hoy vamos a ver si ese sí vuelve a ser el sí al final. ¿Listo? Entonces, vemos que en el pasar de nuestra vida pasamos por muchas cosas, situaciones donde en muchas de ellas fallamos y cometemos errores. Y lo reconocemos, pero en realidad acá es, ¿qué hacemos con esos errores? ¿Los cambiamos o simplemente como que sí se reconoció, pero pues como que no le presto atención? Cuando buscamos la manera de ser mejores en todo sentido, muchas veces no lo hacemos porque simplemente nos acostumbramos a vivir de esa manera. Y es ahí cuando nuestra fidelidad se va perdiendo poco a poco. Vemos que el mundo conoce este modo de fidelidad de la siguiente manera, que es firmeza y constancia en los efectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de compromisos establecidos. También la fidelidad en el matrimonio o en relaciones de pareja. Vemos que también... Listo. Firmeza y constancia en los efectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. En el Strong podemos encontrar que fidelidad se encuentra como emuná también. Emuná, ¿cómo la conocemos? Como fe, ¿cierto? Pero también se ve como fidelidad. Eso lo encontramos en el Strong 530. Que significa verdad, fidelidad, fe y firmeza. Vemos que con esto el Padre examina y prueba a su pueblo, es algo que debemos de estar conscientes, ¿cierto? Todos lo sabemos que esto el Padre lo hace. Siempre mira si en verdad somos sinceros delante de Él, por eso observa cada uno de nuestros pasos y pone a prueba situaciones en nuestra vida para ver cómo vamos a actuar. ¿Y ustedes cómo han actuado en esas situaciones, en esas pruebas?
¿cierto? Ahí es cuando empezamos a pensar y empezamos a meditar un poco, bueno, ¿cómo ha sido o si estoy en prueba en este momento? ¿Cómo he actuado? Si lo he hecho bajo mi carne o conforme a la palabra. Decimos que creemos en la palabra y supuestamente la obedecemos, ¿no? Pero vemos que en estas pruebas es donde se muestra toda la verdad. Es en estas pruebas donde va a empezar a purificarnos cada día. Y esto lo hace porque es parte de la misericordia, ya que la misericordia, no sé si lo van a notar, es la oportunidad que da Yahweh para obedecer el pacto de amor, para obedecer el pacto de amor que es la Torá. Y hoy vamos a conocer una historia que ya de pronto muchos de nosotros ya hemos leído, como que ya nos la han explicado, pero hoy la vamos a ver un poco, no tan a profundo, pero la vamos a comprender un poco más. Y quiero que me acompañen a Daniel 1:6, sí, 1, versículo 6 al 7, para que alguien, por favor, 1, versículos 6 y 7. Se puede escribir de las dos maneras, con H o sin H. Al final. Daniel 1:6 dice así: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Continúa con el 8 al 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Yahweh a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Listo, lo vamos a leer en esta versión que es la Kadosh Israelita, que dice, entre ellos, de los hijos de Yahudá, estaba Daniel, que significa Elohim es mi juez. Que nos quedamos ahí. Hanayah, que significa Yahweh ha favorecido. Yahana se escribe así. Ese no. Ananías. Listo. Vuelvo y repito. Daniel significa Elohim es mi juez. Hanayan significa Yahweh ha favorecido. Misael. Perdón, Hanayah. Sí. Bueno, así es que no sé pronunciar. Eso. Ya. ¿Listo? Misael, ¿quién como Elohim? Y Azarjá significa Yahweh ayuda. ¿Listo? Vemos que... ¿cuál? Yahweh ayuda.
¿Listo? Entonces vemos que estos son los nombres que tenían ellos, ¿cierto? Vemos que más adelante, ¿qué pasó con esos nombres? Fueron cambiados, ¿cierto? El nombre, dice acá, el jefe de los eunucos les dio otros nombres. A Daniel le dio el nombre de Beltasar, ¿sí? Eso, Beltasar, que significa a quien Bel favorece. A quien Bel favorece. Bel, Bel. Ya lo vamos a ver. Bel. Ayahanak. Ayahanak se le cambió el nombre como el gran escriba. A él. El gran escriba. Por el gran escriba. Sadrach. Sadrach. Ujú. Y a Misael se le cambió por. ¿Qué significa huésped del rey? Y a Yarsa Azar se le cambió por. Así, a ver, negó. Es lo mismo, pero con el E. A Azar Yahar. ¿Sí? A ese. A ese. Ese. Ujú. ¿Qué significa sirviente de Nebo? De Nebo. Listo, ya lo vamos a explicar, digamos, un poco más para poder comprenderlo y de pronto que se les aclare algunas dudas. ¿Listo? Entonces, vemos que qué pasó acá. El jefe, ¿cierto? De los eunucos, ¿qué hizo? Les cambió el nombre, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que les cambió el nombre? Ya lo vamos a ver. Sabemos que en el orden babilónico les cambió el nombre de ellos para así cambiar su identidad como hebreos y así hacerlos babilónicos, pero ellos fue más su fidelidad a Yahweh que mezclarse con Babilonia. Y eso es porque su emuná, su fe, fue probada en ellos para ver si eran capaces por aquel que amaban y también para no inclinarse ante nadie, porque Babilonia deseaban que se doblaran ante esos dioses. Vamos a ver algo muy importante que sucedió, que fue los cambios de los nombres. Recordemos que el cambio del nombre de una persona tiene que ver con su carácter, tiene que ver con las circunstancias, con su misión, tiene que ver con muchas cosas. En este caso, en la cultura hebrea, el nombre tenía que ver con la misión de la persona, con su propósito, con todo lo que estaba alrededor o lo que le pasaba era a causa de esto.
Por eso se dice en Apocalipsis que cuando estemos delante de Yahweh se nos dará un nuevo nombre, porque habremos cumplido la misión que se nos fue encomendada. Vemos que vamos a empezar pues a desarrollar cada nombre, tanto su significado hebreo como su significado babilónico, que fue que se les entregó. Vemos que entonces Daniel, como lo veíamos el significado, también significa mi juicio es Elohim. Perdón, mi juicio es de Elohim, de Daniel. Mi juicio es de Elohim. O mi juicio le pertenece a Elohim. ¿Listo? Y esto es porque recordemos que en la época de Daniel, Judá estaba siendo juzgada por su pecado, estaban en el exilio. Daniel fue llevado al exilio, entonces el nombre de Daniel significa también lo que yo estoy padeciendo. No es causa de nadie más que de Elohim. También significa Dios está en control de mi juicio. También Dios quien controla las circunstancias. Vuelvo e indico. Ya. eh, ya. Dios es quien controla las circunstancias. Ah, no, perdón, anterior. Dios está en control de mi juicio. Sí, Dios es quien controla las circunstancias por las que estoy viviendo. ¿Listo? Eso es lo que representaba. Si vemos la vida de Daniel, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó Daniel? ¿Tiene que ver su significado con su nombre, con todo lo que vivió Daniel? Sí, claro, ¿cierto? Se vio todo lo que significa lo que concluimos a lo que vivió Daniel. Eh, mm, listo, continuemos con Ananías. Ananías. Listo. Que la manera de ser pronunciado es Yahan, perdón, Hanayah, ¿sí? Hanayah. Que Yah, o sea, esta palabrita, aquí se puede escribir así o así también, con la vocal. Ese Yah significa es misericordioso. Ese Yah. La Y, la A y la H. Es misericordioso. O Yahweh es lleno de gracia. Continuemos con Misael. Misael significa Elohim no tiene igual o no hay como Elohim.
Perdón, continuemos. Eso es lo que significaba Misael. Listo, vamos a continuar con eh, As- eh, Azarías, sí. Listo. Ese Azar Haya, sí, sí, sí. Ese Azar, bueno, él, el ya también es aparte, que significa es mi ayudador. Sí, pero de Azarías. Mi, es mi ayudador, es mi ayudador. Listo, tengan muy en cuenta esos significados que como tal en el, como tal en la cultura hebrea se les dio, porque vamos a hacer una comparación al nombre que les cambió los de Babilonia y qué significado tenían esos nombres que les dieron, y vamos a ver que lo que les entregaban era muy fuerte, porque veíamos que el nombre que tenía que ver o a qué hacía referencia a su propósito, ¿cierto? A su causa. Entonces vemos que Daniel era Betsatzar. Eso. Ujú. ¿Qué significaba a quien Bel favorece? Pero ¿quién era ese Bel? ¿O por qué decían a que Bel favorece? Vemos que Bel significa señor, dueño, que su nombre popular es de Marduk. Es Marduk. Y era el dios principal de los babilónicos. Y eso lo vamos a ver para confirmarlo en Jeremías 52. Dice, anúncielo en las naciones, levanten las banderas y háganlo saber. Ya es el, ya es del dominio público, así que no lo disimulen. Digan que Babilonia ha sido conquistada, que el dios de Bel ha quedado confundido y que Merodac está deshecho. Las imágenes de sus ídolos han sido destrozadas. Originalmente, Marduk no era uno de los dioses más locales de Babilonia, pero en los tiempos de Hammurabi, que era uno de los reyes de Babilonia, adquirió importancia cuando Babilonia llegó a ser capital del imperio. Desde ese tiempo en adelante se le consideró el principal de todos los dioses babilónicos. Entonces vemos que a Daniel le entregaron el nombre diciendo a quién Bel favorece, uno de los dioses principales. Desde ese tiempo en adelante se le consideró el principal de los dioses babilónicos, sobrepasando una excelencia aún de su padre. También era Dios que otorgaba la autoridad a los soberanos de Babilonia. Por lo tanto, todos los reyes babilónicos tomaban la mano de Bel durante las fiestas anuales del Año Nuevo, con los que se confirmaba su soberanía para el año siguiente. Estas fiestas eran las fiestas que celebraba Babilonia. Entonces vemos que ese era el significado que le habían entregado a Daniel. Vamos a continuar con Hanayah, es, que también se escribe Shadrach, que como lo veíamos significaba el gran escribas.
Pero ¿qué es un escriba? ¿Por qué lo llamaron escribas? Las personas que conocían la escritura, especialmente la escritura cuneiforme, que es la escritura antigua, que representaba los caracteres y las palabras con símbolos en formas de cuñas y clavos. Esa era la escritura cuneiforme que ellos manejaban, encargados de redactar textos y también de leerlos y organizar su clasificación en los archivos. Eso es lo que podríamos encontrar como el significado del gran escriba. Vemos que también el Sadrach se reconoce como la idea de que era temeroso de un dios, iluminado de Aku, que es lo que podemos ver en la reina, lo que encontramos en la reina Valera, de Aku. A, K y U. Aku. Pero ¿quién era Aku en Babilonia? Los Aku son espíritus benévolos o malignos de clanes o familias según el lugar determinado de cada espíritu. Estos espíritus son manifestaciones espirituales de habitantes que violaron las normas sagradas. Los Aku son espíritus benévolos o malignos. O sea, como ellos lo veían, como veían a ese dios. O de clanes o familias según el lugar determinado de cada espíritu. O familias según el lugar determinado de cada espíritu. Estos espíritus son manifestaciones espirituales estos espíritus son manifestaciones espirituales de habitantes que violaron las normas sagradas declaradas por el Ariki, que también es el mismo Aku, pero también es conocido como Ariki. Las normas sagradas declaradas por el Ariki, que es el mismo Aku. Entonces, ¿qué podemos ver que a él que, por qué le pusieron ese nombre o a quién? ¿Por qué? Ananías, sí, pero vemos que a él también le pusieron el nombre de otro dios, ¿cierto? Que manejaba como tal las normas sagradas en ese tiempo para Babilonia. Vamos a continuar con Misael, que como lo veíamos significaba huésped del rey, que también significa el que es lo que es Aku, el que es lo que es Aku. Que vemos que era uno de los compañeros de Daniel, donde su nombre hebreo, donde su nombre hebreo también significaba el que es lo que Elohim es. Veamos cómo le quisieron hacer ese cambio de nombre, ¿cierto? Se quisieron comparar con Yahweh. Sí, también. Pero es otro significado. Es otro significado. El que es lo que Elohim es. Listo. Pero los caldeos le cambiaron el nombre, sustrayéndole la palabra Dios o Yahweh por Aku, que era una identidad que representaba a la luna.
a la luna. Continuemos con el siguiente, que es Azar-Yah, que significa siervo de Nebo. Nebo es la forma también reconocida como Nabú. Nebo es también reconocida como Nabú. Nebo, Azar-Yah, sirviente de Nebo. Nebo con B. Nebo. Era otro de los dioses de los de Babilonia que se consideraba como hijo e intérprete de Marduk. Era otro de los dioses de los de Babilonia, considerado hijo e intérprete de Marduk. Hijo e intérprete de Marduk. Que lo veneraban como dios de la escritura y de la sabiduría. Marduk, con C al final, Marduk. Y de la sabiduría. La dinastía reinante en Babilonia le atribuía un culto especial, como lo atestigua, entre otros, en nombre del rey Nabucodonosor. Entonces vemos que a todos ellos, menos a Yahanna, le pusieron dioses nombres de dioses, ¿cierto? Y vemos que su significado, que iba un poco más a profundo, era algo pesado, ¿cierto? Era algo que para ellos iba a ser muy pesado manejarlo. Vemos que aunque es difícil saber ya el significado preciso y puntual de esos nuevos nombres, lo que queda claro es que estaba decidiendo borrar de la corte de Babilonia cualquier testimonio del nombre de Yahweh de Israel. Sabemos que este rey que quería, o este jefe, borrar toda historia que pueda decir, no, es que hay unos israelitas, ¿cierto? O hay unos hebreos. No, él quería borrar todo ese aspecto. Vemos que cualquier testimonio del nombre de Yahweh de Israel y con sus nuevos nombres quería recordarles su deber de sujetarse a los dioses de Babilonia. Vemos que era una forma más de romper cualquier vínculo con el pasado y que llegara a asimilar con las suyas de las culturas. Pero vemos que Daniel, ¿qué pasó? Como lo veíamos en el versículo 8, ¿cierto? Él no lo aceptó, ¿cierto? En medio de todo aceptó, pero vemos que dice, pero Daniel puso en su corazón no profanarse con la mesa del rey, ni con el vino, ni de su bebida. Así que pidió al jefe, uno de los eunucos, que lo excusara de profanarse. Así Elohim causó en el jefe de los eunucos que tuviera gracia y favor hacia Daniel. Vamos a que me acompañen a Daniel 3, que lo leamos del 4 al 30. Dice así:
El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, perdón, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la sinfonía y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante de él. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que es levantada. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que en el horno caliente se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y cuando a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Elohim de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieran el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Elohim. Por lo tanto,
Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Elohim de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Listo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podemos ver qué pasó ahí? ¿Fueron qué? ¿Qué más pasó? Sí, ¿qué más pasó? De acuerdo al nombre que dice que no hay otro Dios que pueda librar. Dice el versículo 15, que Dios será aquel que os libre de mi mano. De acuerdo al nombre de uno de los Exacto. Entonces vemos que en ellos el sistema en ese entonces de Babilonia, ¿qué quiso? Quiso oprimirlos en muchos sentidos, ¿cierto? Primero, ¿qué hicieron? Cambiarles su identidad como pueblo, ¿cierto? Después quisieron que le ofrendaran culto a los dioses de ellos, ¿cierto? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Ellos lo aceptaron? No lo aceptaron, ¿cierto? Ellos no se quisieron doblar ante esos dioses babilónicos, sino que ellos dijeron, no, yo no hago eso porque aunque me cambien el nombre, aunque me hagan estar en un sistema que creen que ya está convencido, yo sé cuál es mi identidad. Y ellos sabían cuál era la identidad de ellos como pueblo. Y lo más importante es que reconocían y sabían el poder de Yahweh. ¿Ustedes conocen y reconocen ese poder de Yahweh? ¿Sí? ¿Seguro? Porque pongámonos un momento en los zapatos de Daniel y de sus amigos. Que estuviera el horno ahí, ¿cierto? Ahí con fuego, que veíamos que decía que lo calentó 7 veces más, ¿cierto? Y por no doblegarse, los metieron ahí. Si ustedes fueran Daniel y sus amigos, ¿cómo hubiera sido su reacción? ¿Cierto? Muchos prefieren doblarse. Muchos dicen, no, porque me voy a quemar y voy a morir quemado. Y yo no sé, pero pues cuando uno se quema con algo, qué dolor, ¿cierto? Ahora imagínense quemaduras en todo el cuerpo. Ustedes se imaginan pues ese dolor cómo hubiera sido, ¿cierto? Pero vemos que a ellos no les importó eso, no les importó si iban a morir. Ellos dijeron, yo sé mi identidad como pueblo y sé que si doy mi vida, la doy para el Padre, para un Elohim vivo. Y el Padre, ¿cómo los recompensó? No pasando absolutamente nada, ¿cierto? Sino que mostró la gloria de Él. Vemos que todos se doblaron ante el Dios babilónico porque deseaban hacerlo y así pasa en el mundo, se humillan ante lo que ven y rinden cultos sujetados a ellos por su placer. Y vemos lo que ellos querían decir es que aunque fuesen amenazados o que los mataran, no se iban a doblar ante nadie, aunque su vida se corte o corran peligro. Y vemos que su actitud no demostraba una fuerza carnal, sino el poder de Yahweh que estaba en ellos por medio de su Ruach. Los ayudaba a seguir firmes ante la gran prueba. Cuando son amenazados, no tuvieron temor porque sabían que más grande era su amor a Yahweh que sujetarse a la Torá y a él, ¿cierto? Ahora vemos que el sistema los oprimía, ¿cierto? Pero ellos nunca lo permitieron. Y veíamos que yo les hacía las preguntas, ¿qué pasaría si ese horno de fuego estuviera ahí? ¿Cierto? Muchos dijimos no, pero vemos que en situaciones tan fáciles de la cotidiana de la vida muchos caen. ¿O no es así? Muchos tropiezan y simplemente se quedan ahí, pero cuando son momentos, por eso a veces las palabras son vacías. ¿Sí? Por eso les decía al principio, este es un tema donde vamos a meditar porque el Padre va a ser muy claro ahorita lo que pues vamos a ver más adelante. Decimos, sí, Padre, yo te amo, te sirvo con todo lo que soy, pero viene una situación, un problema, lo que llaman tentación, ¿y qué pasa? Muchos caen, muchos fracasan en el intento, simplemente no avanzan. ¿Y esto por qué piensan ustedes que sucede?
Falta de confianza en Yahweh. Falta de confianza en Yahweh. ¿Por qué más? Falta de firmeza en su palabra. Pero algo importante es porque falta la identidad como pueblo. ¿Cierto? Vemos que ellos, a pesar de que fueran cambiadas muchas cosas, su cotidiana vida, su identidad como pueblo siempre estuvo. Ellos siempre estuvieron ahí firmes en todo momento y en toda situación, ¿cierto? Nunca se doblaron y no permitieron que como tal el sistema entrara en sus vidas. Vamos a ir a Salmos 26:3 que dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y yo estoy muy complacido de tu verdad. Así que el que ama se deleita en este proceso, no tiene nada que esconder y está consciente que Yahweh lo está haciendo para que su pueblo madure. Vemos que el que es consciente de su misericordia se deleita en ese proceso. ¿Y cuánto nos deleitamos nosotros en los procesos? Nadie, ¿cierto? Es muy poco deleitarnos en ese proceso que a veces es tan doloroso, que a veces saca lo peor de nosotros, ¿no? Que no nos gusta. Pero vemos que aquí el que ama se deleita en este proceso porque no tiene nada que esconder, ¿cierto? Porque si usted está en un proceso, pero tiene pecados ocultos, no tiene su identidad como pueblo, está fallando, miente, no sé, muchas cosas que pueden suceder, pues cómo va a estar temeroso, ¿cierto? Porque no va a querer avanzar en ese proceso. Pero el que no es consciente de eso. Entonces vemos que el Padre permite estos procesos o estas pruebas, como las llaman, para que su pueblo madure y no se pierda. Es por esto que Yahweh no quiere que su pueblo caiga en la maldad, como es mostrado, y que su fruto debemos dar cada día. En este momento estamos como Daniel y sus amigos, en un sistema donde poco a poco nos irán metiendo a ese horno de fuego, donde poco a poco veremos cosas que por nuestra mente nunca pasaron. La ventaja de ellos es que ellos tenían clara su relación con el Padre, sabía que no tenían que temer a nada porque sus vidas han sido para Él, porque su temor estaba para Yahweh y no para el sistema. Y ahora pregúntese usted, ¿cómo está su temor? ¿Su temor está en el sistema o está con el Padre? Ahora volvamos a pensar, ¿nuestra fidelidad es verdadera o hasta el día de hoy eso habíamos pensado? O hasta el día de hoy creíamos que nuestra fidelidad había sido verdadera. Y esto que continúa, digamos, son puntos que el padre tocaba de lo que hablaba mi esposito esta mañana al finalizar la enseñanza. Y es algo que sabemos que el padre advierte, ¿cierto? Antes de cualquier cosa, como lo decía mi esposo, no sabemos qué vaya a pasar más adelante, pero el padre es bueno y misericordioso. ¿Por qué teníamos o por qué tocábamos este tema de Daniel antes de entrar como a este punto? Porque si no entendemos eso, no vamos a entender lo que viene a continuación. No hubiéramos visto o comprendido de la manera correcta. Por eso ponemos como tal testimonio, si se puede llamar, a este siervo y a sus amigos, ¿cierto? Y vemos que acá el Padre indica que es la advertencia divina de no olvidarse de Elohim. Y aquí son puntos puntuales que el Padre pues indica para su pueblo, donde ya como tal es advertencia, como lo veíamos, advertencia divina. Entonces vemos que Dios, Yahweh, mismo advirtió y alteró relativamente a su pueblo Israel que cualquiera que entrara a la tierra prometida de Canaán se gozará allí de las comodidades y privilegios y bienestar, riquezas, prosperidad, bendiciones, abundancia, provisión, buena vida, ¿cierto? Esto se los iba a entregar el Padre al entrar en la tierra prometida. Pero algo que él advertía en muchos aspectos es que se cuidaran de no olvidarse de él, y eso lo podemos ver en Deuteronomio 6, 10 al 13. Del 10 al 13, que dice, cuando el Adón tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob,
y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y sistieras que tú no convocaste, y viñas y olivares que tú no plantaste. Una vez que hayas comido y quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte de tu Elohim que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Vemos que muy a pesar de esta advertencia que el Padre indicó de no olvidarse de él, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo olvidó, ¿cierto? No le importó y pues prefirió olvidarse. Vemos que ese fue uno de los pecados que como tal el pueblo de Israel cometió, que eso lo vemos en Jeremías 2:13. Y dice, son de los males que han incurrido mi pueblo, me han dejado a mí, que yo soy fuente de agua viva, y que han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen el agua. Porque mi pueblo ha cometido dos males. Ellos han abandonado la fuente de agua viva, viviente, y han convocado para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Muy a pesar de los milagros que ellos habían visto de las 10 plagas en Egipto, que se cuentan como juicios y también como milagros de Yahweh, que eso lo vemos en Éxodo 7, de 3 al 12, y en Salmos 106, del 21 al 22. Salmos 106, 21, 22 y Éxodo 7, 3, 12. Igualmente tenemos los milagros en el desierto, ¿cierto? Que es en Éxodo 14, del 1 al 31, que habla cuando pues el mar se abrió. Vemos que por orgullo su pueblo, que eso lo vemos en Deuteronomio 8, 14 al 18, que dice, ustedes se ensorbezcan olvidando a Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misrayim, donde vivían como esclavos, quien los guió por el vasto y temible desierto, con serpientes venenosas, escorpiones y suelo sediento y sin agua, quien sacó agua de la roca para ustedes, quien los alimentó en el desierto con maná, desconociendo a sus padres, todo el tiempo humillándolos y probándoles para hacerles bien al final. Pensarán para sí, mi propio poder y fuerza de mi propia mano me han dado esta riqueza. No, ustedes recordarán a Yahweh su Elohim, porque Él es quien les está dando el poder para adquirir riqueza, para confiar su pacto, el cual juró a sus padres, como está sucediendo hoy. Vemos que aquí el pueblo se llenó de orgullo al ser bendecido por Yahweh, porque la prosperidad puede llegar a dar un lugar de arrogancia y hace que olvidemos que Elohim es la fuente de todas las bendiciones, porque no pudieron mantenerse fieles a Yahweh en medio de la abundancia, prosperidad y comodidades, bendiciones y buena vida. Hagamos un alto aquí. Sabemos que el Padre guardará a su pueblo, ¿cierto? Y dará bendiciones sobreabundantes, ¿cierto? No sabemos cómo las vaya a hacer, pero sabemos que las otorgará. Pero el Padre advierte, indica que cuidado en el momento de su orgullo, ¿no? Como lo veíamos, el Padre entrega cosas que ni siquiera nosotros hemos construido, plantas que ni siquiera hemos sembrado. Y el Padre es muy conciso en eso, que dice, usted no, hasta el día de hoy, no lo ha hecho, lo he hecho yo, lo ha hecho nuestro Padre, lo ha hecho nuestro Elohim. Entonces, al momento de olvidar esto, se pierde lo más importante porque se nos olvida que Yahweh es nuestro sustentador. Yahweh es el que provee, Yahweh es el que quita y se nos olvida esto. Vemos que en Deuteronomio 32:15 dice lo siguiente, pero
pero Jesurún engordó y dio coces engordado, se llenó lleno de grasa y abandonó a Elohim que lo hizo, menospreciando a la roca de su salvación. Ese Yesurún significa que en el Extrón lo encontramos como Yeshurun, pero con Y. En el 3484, que significa un montante. Un montante. Montante. Que era un nombre poético para Israel. Es como tal el nombre que se le conoce a este Yeshurim. No se encuentra algún otro significado. Sí, señora. Yesurim era otro nombre para Israel. Israel engordó y dio coces. Israel llegó a ser afuente y los israelitas se convirtieron en seres quejosos. En su prosperidad ya no consideraron importante a las rocas que les liberó y les sustentó. Y nosotros como creyentes que vivimos en esta sociedad opulenta, somos así como ellos o no somos así como ellos, que se quejaron en medio de la abundancia. ¿Cómo son los ricos? ¿Cierto? Quieren más y más y más, ¿cierto? Pero el Padre entrega lo que es y lo suficiente. El Padre entrega lo que ya es para cada uno de nosotros. Si es poco, qué bendición. Y si es mucho, qué bendición, ¿cierto? Pero vemos que esta sociedad no es así. La sociedad nos lleva a querer más y más y más para que también nos quejemos. Además de esto, el pueblo de Israel también olvidó al Padre por su idolatría, como lo podemos ver en el versículo 16 de Deuteronomio 32, en el versículo 16. Ahora vemos que esos son como las advertencias que el Padre entregaba, pero ahora, ¿cuáles son las consecuencias sufridas por olvidarse de Yahweh? ¿Cuáles son estas consecuencias? Vemos que la ira de Yahweh les dio las espalda y rechazó a sus hijos e hijas, los movió a hacerlo como un pueblo que no es su pueblo, consumió la tierra y sus frutos, males, saeta, hambre, enfermedad y mucho más. Eso lo vemos en Deuteronomio 6, del 12 al 15. Y dice, entonces tengan cuidado de no olvidarse de Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Mitzyarim, eso, donde vivían como esclavos. Tienen que temer a Yahweh su Elohim, sírvanle y júrenle por su nombre. No seguirán otros dioses escogidos de entre los pueblos alrededor de ustedes, porque Yahweh su Elohim, quien está aquí con ustedes, es un Elohim celoso. Si lo hacen, la furia de Yahweh su Elohim se encenderá contra ustedes y él los destruirá en la faz de la tierra. Vemos que entregados y llevados cautivos y otras naciones, incluyendo las extranjeras. Esto es lo que sucederá a futuro, que serán entregados. Vemos que ahorita qué está pasando, ¿cierto? Un orden mundial, ¿cierto? ¿Cómo están organizando toda esta parte de los gobiernos? Vemos que antes el pueblo de Israel, vamos a ir a Jueces 3, 7, 8 y otro que me lea Jueces 3, 12, 15. Jueces 3 del 7 al 8 y Jueces 3 del 12 al 15. ¿Quién tiene ya Jueces 3, 7, 8?
Dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh, y le olvidaron a Yahweh, su Elohim, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces llamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Listo. Hasta el 15, ¿sí? Hasta el 15. Y el espíritu de Yahweh vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Yahweh entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo de los ojos de Yahweh, y Yahweh fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Yahweh. Esto juntó consigo a los hijos de Amón y de Amelec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces vemos que acá Israel, por hacer lo malo que el Padre permitió, que se fueran entregados a otras naciones, ¿cierto? A pesar de que era su pueblo, permitió que fueran entregadas a otras naciones, lo que hablaba Esposito esta mañana. Pueden ser pueblo, pero el que no esté alineado va a conseguir las consecuencias. En este caso, Israel se le fue entregado a Mesopotamia y a Moab, entre otras naciones que pues no coloqué para no extendernos, pero fueron entregadas a varias naciones por lo mismo, por su desobediencia y por hacer lo malo. Vemos que la contra de Elohim, la mano de Dios, está para bien sobre lo que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que lo abandonen. Eso lo vemos en Esdras 8, 22, que dice: no me atreví a pedirle al rey que enviara con nosotros soldados y gente a caballo para defenderlos de los enemigos en el camino, pues les había dicho, el poder de nuestro Elohim hace bien a quienes lo buscan, pero no a quienes lo abandonan, los cuales experimentarán su enojo. Vemos que también son trasladados al Seol los que se olvidan de Yahweh. Los malos serán trasladados al Seol tras la gente, naciones que se olvidan de Yahweh. Eso lo vemos en Salmo 9, 17. Y dice, estos malvados serán llevados al sepulcro con todos los que se olvidaron de Elohim. Vemos que la destrucción también se entiende, se entiende bien a los que olvidaron a Elohim, no sea que se les destruya y que nadie los salve. Eso lo vemos en Salmo 50, 22. Dice, ustedes los que se olvidaron de mí, entiendan bien esto. No vaya a ser que los que despadece y no haya quien los libre de mí. Va a haber también pérdidas materiales porque te olvidaste de Elohim, de quien te salvó. Tus siervas, plantas hermosas y vides importantes, las aves crecer en el mismo día que las plantas, en la mañana que las siembras, las aves brotar, pero la cosecha se echará a perder. El día que llegue la plaga y el dolor incurable. Eso está en Isaías 17, 10 al 11. Vemos que esta es una sentencia que el Padre indica para los que se olvidan de él. Vamos a ir a Ezequiel
22, 1 al 31, pero no lo vamos a leer para no extendernos. Vemos que en el versículo 12, en este pasaje, hace referencia a los pecados de Jerusalén e Israel, ciudad sanguinaria y abominante. En el versículo 2, hizo ídolos contra sí misma. El versículo 3, derrama sangre. Versículo 3, 4, 6, 9 y 12, despreciaron al padre y madre y se despojaron al huérfano, a la viuda y al extranjero y trataron contra la violencia. En el versículo 7, despreciaron el santuario. En el versículo 8, culminaron y fueron perversos. En el versículo 9, violaron ciertas leyes morales. En el versículo 10, hubo adulterio y fornicación, violaciones sexuales. Versículo 11, intereses y usura. Versículo 12, defraudaron al prójimo con violencia. Y también se olvidaron de Elohim. Y muchos pecados más se cometieron del versículo 23 al versículo 31. Pero todos estos pecados incluyeron el que compete a este sistema o a este tema, el no olvidarse de Elohim. ¿Cuáles son los pecados que hay ahorita? Sí, ¿cuáles fueron? ¿Cierto? Los mismos. Vemos que son exactamente los mismos que se cometieron en ese entonces, se están viendo en este momento. Vemos que por último la advertencia será el castigo de la destrucción y la ruina. Eso lo vemos en Oseas 2, 13, del 2:13, en Oseas 8, versículo 14, y Oseas 13 del 6 al 8. Y vemos que acá Yahweh mismo promete atacar como una fiera. ¿Qué sucede con todo esto? Si nos damos cuenta, el Padre primero pide fidelidad a su pueblo, ¿cierto? ¿Cómo está su pueblo? Lo lleva a analizar. Después de que analice y lleve un tiempo, va a venir la sobreabundancia en su pueblo, ¿cierto? Y ahí se vendrá la verdadera prueba de cómo su pueblo va a manejar esas situaciones, ¿cierto? Vemos que después de las breves situaciones que se presentarán, vendrán momentos donde su pueblo va a ser separado, ¿cierto? En donde el que obedeció, pero el que se olvidó de él, ¿cierto? Y a los que se olvidaron de Yahweh, ¿qué vendrá? Juicio, ¿cierto? Vendrá destrucción en toda la parte de sus áreas, tanto financieras como en las cosechas, como en su vida, y vendrá juicio sobre él, ¿cierto? Pero vemos que a los que obedecieron, el Padre hallará gracia delante de todo, como lo veíamos en Daniel. Y eso es algo que el Padre llevaba en este tiempo, donde va a suceder, pero en medio de todo advierte. ¿Sí? Y en este momento estamos en eso, estamos en esa situación. Y ahora pregúntese usted, ¿cómo va a sobrellevar toda esta parte y esta manera? ¿Sí? Digamos que como tal, ese pues, era el tema que el Padre quería hablar en este día, para que su pueblo como tal pudiera comprender eso.